El recinto universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del recinto universitario de Mayagüez. Soy María Mludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Ya está disponible la cuarta edición de un libro que le ayuda a los pequeños empresarios a iniciar y a desarrollar su negocio. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para conversar con nosotros sobre este proyecto de esta publicación ya en su cuarta edición se encuentra con nosotros el doctor José Vega. Él dirige el Centro de Negocios y Desarrollo Económico de la Facultad de Administración de Empresas del Recinto Universitario de Mayagüez y le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor? Muy bien, gracias por la oportunidad de venir aquí a hablar de esta herramienta que está disponible ahora con nuevas adiciones y más recursos que pueden ayudar al pequeño comerciante o al estudiante a montar su pequeña empresa. Profesor, debo pensar de que al llegar esta herramienta a una cuarta edición, una cuarta publicación, es porque ha sido útil para las personas que la han estado utilizando. Ciertamente, esto comienza inicialmente con unos adiestramientos de cómo iniciar y desarrollar su pequeño negocio y los mismos participantes iban sugiriendo que trajéramos recursos adicionales, inicialmente con los handouts de las presentaciones, poco a poco esos handouts fueron expandiéndose y se convirtieron en capítulos y finalmente en 1989 se convierte en la primera edición del libro que lanzamos en ese entonces y que hoy se encuentra en su cuarta edición. Diríamos que tal vez desde 1989 hasta el 2013 pues son por lo menos más de 5.000 o 6.000 ejemplares del libro que han sido vendidos. En ese proceso ha ido evolucionando con los mismos comentarios de los usuarios. Siempre incluimos una parte en el libro donde la gente nos puede hacer llegar sus comentarios y yo como editor pues los incorporo. En esta última edición una de las sugerencias era que en complemento del formato impreso tuviésemos algún tipo de herramienta digital que pudiese mantenerse actualizada con más premura, porque algunas veces lo que está impreso, por ejemplo, la parte que tiene que ver con permisos es algo que es muy dinámico y hoy lanzamos esta edición, tal vez el mes que viene o de aquí a 2 o 3 meses cambia alguna ley, entonces podríamos con un complemento en la página, en este caso de internet del centro, pues actualizar esas cosas que son necesarias actualizar. También esto tenemos allí unas plantillas financieras donde se le facilita al empresario, o como dije en un momento, también esto es una herramienta para los profesores que dan cursos de administración de empresas o los educadores que trabajan en el tema de desarrollo empresarial. Esas plantillas acompañan el libro y lo que está en la página de internet del centro de complemento, que le llamamos la caja de herramientas empresarial, conjuntamente entonces con el libro le denominan el kit empresarial. Es como pensando que el concepto es que entre ambas cosas tú tienes todo lo que necesitas para iniciarte en el proceso de planificar primeramente, después desarrollarla y finalmente administrar una pequeña empresa. Profesor, entonces, ¿cómo se ha transformado la publicación desde el 89 al 2013 con relación a esa retroalimentación que ustedes reciben de sus públicos, que están constantemente diciéndole, pues necesitamos esto y demás? ¿Cuáles serían algunos de los mejoramientos? Claro, una de las partes importantes donde ha habido cambios es en el tema de viabilidad. El tema de viabilidad es un tema que pues, mucha gente tiene muchas dudas con relación a cómo evaluamos la viabilidad de la nueva empresa. Inicialmente se escribió un capítulo, ¿verdad?, sobre ese tema que no estaba al principio y en esta edición ese capítulo lo hemos expandido con más ejemplos para poder ilustrar una de las áreas que da más dificultad, que es el área, por ejemplo, de pronóstico de ventas, ¿no? Pronosticar algo que va a ocurrir en el futuro, en cierta forma prediciendo el futuro, pues es algo que a todos, inclusive a mí que soy profesor de mercadeo, pues nos da trabajo. Y entonces, pues en esta edición, por ejemplo, en ese capítulo, tenemos muchos más ejemplos que puede utilizar el lector para hacer lo que nosotros queremos con esta herramienta, que es que
el empresario potencial, el estudiante que decide montar su empresa en vez de irse a trabajar para otro, desarrollen su plan de negocio ellos mismos y solamente reciban ayuda en aquellas áreas que les son más difíciles, porque a la fin y a la postre son ellos los que van a ejecutar, ¿verdad?, ese plan, son ellos los que van a iniciar la empresa. Así que promovemos en ese sentido la autogestión completa, y el libro no es un libro para especialistas en empresas, no es un libro para necesariamente bachilleres en empresas solamente, ni maestros. Es un libro para todo el que quiere montar una empresa, que en la literatura y nuestra experiencia dice que son de todas las disciplinas. Los que ahora está muy de moda, empresas que tienen que ver con el arte y la cultura. Un doctor que monta un dispensario es un empresario. Un abogado, o sea, todo tipo de aquellos que trabajan por cuenta propia, por ejemplo, que son plomeros o que son electricistas, trabajan en refrigeración, todo eso son disciplinas que se prestan para el montaje de una empresa, y típicamente los currículos de cada una de ellas no incorporan este tema tradicionalmente. Así que el libro va dirigido a una audiencia que incluye personas que pueden tener un background en administración de empresas, y igualmente a las que no lo tienen. Escrito en un lenguaje bien directo, aunque es escrito por profesores de administración de empresas, está escrito para una audiencia que no necesariamente tiene un background. Profesor, me llama la atención que me haga referencia a lo de viabilidad y a lo del estudio de viabilidad, porque entiendo que es una de las áreas en la que más las personas tienen problemas. En el momento en que ellos tienen el concepto que quieren, muchas veces hasta empiezan la empresa, ¿cierto?, pero sin hacer el estudio de viabilidad, y los bancos también exigen como parte de sus estados ese estudio. Voy a hacer gracias por esa pregunta, porque voy a hacer una aclaración, ¿no? Siempre está mucho la pregunta que cuál es la diferencia entre un plan de negocio y un estudio de viabilidad. Pues en iniciativas de gran envergadura, digamos proyectos bien grandes, pues se hace el estudio de viabilidad primero y después se hace el plan de negocio, con los resultados de ese estudio de viabilidad. En el caso de la pequeña empresa, el plan de negocio cumple ambos propósitos, de evaluar la posibilidad de la idea, la permisología que le aplica, el posible mercado, la parte financiera. O sea que el plan de negocio cumple en este caso, y por eso se explica en un capítulo del libro, ambos propósitos. Y como bien dices, siempre que tú vas a necesitar financiamiento externo, pues tú vas a tener que tener algún tipo de plan de negocio o estudio para presentarle a la institución financiera. Sin embargo, nosotros enfatizamos de que el propósito no es tener un plan por tener un plan. Realmente el plan no es lo más importante. Lo más importante es la reflexión que lleva al empresario a desarrollar un escrito, un documento, que la verdad es que para el día que lo termina, al otro día que lo ejecuta o cuando abre la empresa, con la interacción con la competencia, pues ese plan ya tiene que ser actualizado. Pero el proceso reflectivo de buscar información sobre mis posibles clientes, mi posible competencia, las formas más económicas tal vez de financiar este emprendimiento, eso es lo que nosotros queremos más que nada fomentar. Por eso te decía que le decimos a muchas veces la gente dice, pero yo no estudié administración de empresa, ¿cómo yo voy a hacer un plan de negocio? No. Aquí en la publicación te damos el mapa, la herramienta, las preguntas guía de cómo hacerlo, y usted, como yo digo, meta mano, y donde se tranque, pues entonces va a recibir ayuda. No solamente fuera de administración de empresas, es que el plan requiere escribir, y mucha gente con ese requisito como que ahí se bloquean. Ay, tengo que escribir, no sé qué escribir. Ciertamente, ahí es donde la tecnología nos ayuda, Marian. Y obviamente vamos evolucionando igualmente como empresarios. Esto es un producto, ¿no? El producto evoluciona, y tenemos con esta edición, como te dije, en la versión digital, un manualito con preguntas guías que tú puedes ir contestando, y al final pues tiene, como quien dice, ya el esqueleto del plan de negocio. Entonces como la parte de plantilla financiera es es interactiva y es dinámica, porque entonces tú vas simplemente entrando la información de los datos financieros, y el programa va incorporándolo y después te los presenta de la forma que los bancos están acostumbrados, ¿verdad?, a obtener esa información. Entonces, pues, digamos que tal vez lo que tú tienes que escribir es mucho menos, ¿no? Algunas veces me preguntan con mucha frecuencia cuántas páginas debe tener el plan, sobre todo cuando estamos en una clase, ¿verdad?, y los estudiantes siempre quieren saber cuántas páginas. Digo, mira, eso va a depender del proyecto y del tipo de información que tú recopilas, pero yo he visto planes. De hecho, el libro se acompaña con una versión de un plan
digamos, como un modelo, porque a la gente le gusta ver el ejemplo y aprende haciendo. Y eso no tiene 15 páginas, ¿no? O sea que hay planes muy completos de 10 a 15 páginas podrían no, y eso no es mucho. Desde el 89 hasta el 2013, a grandes rasgos, profesor, porque sé que deben haber sido muchos, ¿qué testimonios han tenido de personas que han podido realmente guiarse con lo que es el kit empresarial? Sí, a mí me gusta esto. Yo sé que en el pasado hemos hecho conferencias de prensa, te recuerdas, para la edición anterior, y traímos los empresarios que lo usaron, porque a mí me gusta que hablen los usuarios, y ellos, pues empresarios jóvenes, utilizan la herramienta y desarrollan su plan y después acceden a los diferentes programas de financiamiento que pueden estar disponibles. Así que tenemos un sinnúmero, digamos, empresarios jóvenes, hombres, mujeres, de diferentes ¿verdad? Como puede ser de ciencias agrícolas, pueden ser electricistas, de todo tipo de empresas. Y igualmente entonces tenemos educadores, profesores universitarios o en colegios técnicos y también talleristas de las diferentes, porque hoy el montaje de pequeñas empresas se establece como una prioridad de política pública, ¿no? Porque tenemos que fomentar el desarrollo económico y empresarial. Así que digamos que en el caso de estos facilitadores, pues han encontrado una herramienta que ellos la complementan con sus respectivas ¿verdad? De conocimientos y destrezas y como digamos materiales de apoyo, pero tiene una herramienta básica para desarrollar los diferentes cursos que se desarrollan y de ahí ellos parten. Entonces la otra es que tienes una herramienta escrita en un lenguaje, y eso lo recalco porque la verdad es que no tienes que estudiar administración de empresas para montar un pequeño negocio. De hecho, algunas veces decimos que nuestros estudiantes los preparamos para ser gerentes y no necesariamente empresarios. Sí se debate. Así que tal vez hasta que es mejor que no hayas estudiado administración de empresas para estar un poco más libre de esa visión de ser un empleado o gerente para iniciar una empresa. Y esta herramienta pues te sirve, cualquiera lo puede leer. Profesor, pues me llamó la atención de la parte de viabilidad. ¿Qué otras partes contiene este libro? Pues sí, igualmente que la parte de auscultar la biodiversidad es importante, la otra parte que tiene que ver con el mercadeo de los pequeños negocios. Los pequeños negocios, algunas veces yo digo, bueno, ¿con cuánto es el presupuesto que usted puede contar para mercadeo? Y casi siempre la respuesta es, bueno, con o cero o muy poco. Así que hay una sección que habla de cómo utilicemos los conceptos básicos de mercadeo, cómo los aplicamos en un escenario de recursos limitados para beneficio de una pequeña empresa. Así que yo creo que es una área que también hemos mejorado en esta edición. La parte de las finanzas, ¿no? El negocio, digamos que el feeling, ¿no? El pulso del negocio se toma a través de los resultados financieros. Así que también hemos tratado de desmitificar un poco lo que es la parte de finanzas, estableciendo lo que son los estados básicos y, como te dije, con la herramienta digital de la plantilla financiera, obligar al empresario que lo intente hacer él, y entonces empieza a ver una serie de relaciones entre los diferentes renglones de costos que tiene una empresa, y eso le va a ayudar a él. El exponerse a ese proceso le ayuda a la toma de decisiones financieras, porque entonces puede empezar a entender los estados financieros, que algunas veces se los preparan otras personas, Marian, pero los que toman las decisiones son ellos. Así que es importante que puedas interpretar y analizar los estados financieros para tomar decisiones, digamos, inmediatas o lo más pronto posible con relación a tu negocio. Nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre esta guía, ya en su 4ª edición, una publicación buenísima para todo aquel que quiera desarrollar, iniciar una pequeña empresa. Aquí le da los pasos, cómo puede hacer ese estudio principal que se requiere para ese inicio de esta pequeña organización. Así que no se retire, en breve regresamos. Y de regreso a Foro Colegial, estamos conversando con el doctor José Vega. Él dirige el Centro de Negocios y Desarrollo Económico de la Facultad de Administración de Empresas del Recinto Universitario de Mayagüez. Y estamos conversando sobre la 4ª edición de esta publicación, de cómo
puedes iniciar, desarrollar y administrar un negocio pequeño en Puerto Rico. Una guía práctica que le da a todas aquellas personas, no importa que no hayan estudiado administración de empresas, le brinda las herramientas para comenzar y hacer ese plan de negocios inicial que se requiere para encaminarse en esa nueva oportunidad empresarial. Profesor, y entonces estábamos hablando, viendo un poquito el contenido del libro, ya nos habló un poquito sobre la viabilidad y nos ha hablado también sobre las finanzas, ¿verdad? Como las opciones financieras y cómo el empresario entonces puede interpretar esos productos financieros, el estado financiero que ellos tienen que hacer y demás, conocer un poquito más qué significan esos números allí. Que veo que tiene 11 capítulos y varios apéndices. ¿Qué más? Y me gustaría hablar un poquito sobre el área de permisos, que me dice que esa es una de las partes dinámicas del libro, por lo cual también se ha tenido que estar cambiando. ¿Qué recomendaciones hay? Bueno, aquí? Claro, el tema de los permisos es un tema que es dinámico porque requiere, ¿verdad?, de la reglamentación. De hecho, todo el ordenamiento previo se cambió cuando la Administración de Reglamento y Permisos se sustituye por la Oficina de Gerencias de Permisos. Y esto persigue hacer el proceso un poco más tecnológico, más rápido. La realidad es que en la práctica, pues, eso tal vez no se ha logrado totalmente. Sin embargo, pues, es importante que todos los empresarios sepan, pues, que hay que seguir unas gestiones básicas, entre ellos los permisos, lo que se llama el permiso de uso, la licencia sanitaria, el permiso de bombero, la patente municipal. Son cosas básicas que todos los negocios tienen que tomar en consideración, y hay otras que tienen que ver con negocios particulares. Esa parte de los permisos, nosotros tenemos toda una recopilación aquí, pero por su dinamismo en la parte, en el acompañamiento de la caja de herramientas digital que mencionamos, pues vamos a estar posteando ahí aquellos cambios que sean importantes. Sin embargo, tengo que hacer una salvedad, Marian. Le hablamos a los empresarios de los permisos que tienen que considerar al iniciar la empresa. Esto no nos quedamos tanto en ese tema, porque cuando lo que hemos visto, cuando la gente se da cuenta de todo lo que en este país uno tiene que hacer para montar una pequeña empresa, deciden no montarla. Algunas veces como que deciden. Se les va un poco el ánimo con el que llegaron a la charla. Así que eso es un tema que como lo dejamos como para un momento más adelante. Por ejemplo, ahora estoy dictando un curso que tiene que ver con planificación, pues lo dejo como para, después que se embolle con otros temas, lo dejo para mitad o mediados del curso. Esto me gusta más hablarle, por ejemplo, de las fuentes de financiamiento y las fuentes de apoyo que existen hoy en día para montar una empresa. No solamente están las fuentes privadas, como las instituciones financieras tradicionales, sino que también en el área privada hay ciertas entidades comunitarias que han montado pequeños programas de préstamo para invertir en pequeños negocios. Hay instituciones comunitarias que reciben fondos federales también para incentivar el desarrollo de empresas. Hay instituciones financieras que conocemos porque siempre han estado ahí, pero que ahora se escuchan más en el campo de invertir en pequeños negocios, como por ejemplo las cooperativas, que tal vez siempre han estado ahí, pero ahora tienen un rol un poco más activo. Y igualmente entonces tenemos entidades que son del gobierno, como el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, que tiene un sinnúmero de programas dirigidos, por ejemplo, a la mujer empresaria, al joven universitario que se gradúa y quiere montar su negocio. Pues tienen una serie de productos. Igualmente hay unas garantías federales que da la Administración Federal de Pequeños Negocios para que nuestros bancos, nuestras instituciones financieras presten a los pequeños negocios. Podría hablar muchísimo sobre otras fuentes un poco más creativas, como por ejemplo el tema que se llama crowdfunding. No sé cómo será la mejor traducción, pero es realmente un tipo de financiamiento donde Juan del Pueblo, por la herramienta que nos da la tecnología, ahora puede, a través de un site que sirve de intermediario, invertir en o aquel negocio, porque simplemente le gusta lo que están proponiendo. Así que eso abre, ¿verdad?, un sinnúmero de puertas. Eso fue algo que empezó hace como, no lleva más de 5 años como opción. Lo que sí es que en este momento, como dije anteriormente, como hay una política pública de fomentar el empresarismo y el desarrollo de pequeñas empresas, pues digo yo, cuando le hablo a los comerciantes o a los estudiantes, los planetas están alineados
para que si usted se inicia en este proceso, que sabemos que no es un proceso inmediato y que tiene, ¿verdad?, sus obstáculos, es como una carrera de varias vallas, pero ahora mismo existen muchas opciones para ayudarle a usted a completar esto. También libros como el que estamos presentando hoy, pero programas de apoyo, tanto en el sector privado como en el sector público, que te pueden ayudar en los pasos básicos. Cursos en las universidades que antes no existían, por ejemplo, en empresas. Nosotros tenemos una secuencia en desarrollo empresarial y aquellos que quieran de otras facultades que no son de empresas tomar esos cursos para obtener un sabor de lo que es montaje de una empresa, pues lo pueden tomar de forma libre, no tienen que ser de empresas para tomarlo. Así que en este momento existen muchos elementos que nosotros le llamamos que forman parte del ecosistema de apoyo empresarial. Aquí en el oeste tenemos varias entidades y trabajamos muy de cerca, ¿no? En ese sentido. Así que este es el momento, diría yo, para nuestros televidentes que están pensando esto como una opción para crear oportunidades para ellos u otros que ellos también empleen. Para mí este es el momento de hacerlo, porque hay muchas fuentes de apoyo, aunque sabemos que el proceso es, como dije, autogestionario. No habían tantas opciones como habían hace 10 años. Profesor, ¿cuál sería la ventaja de que ese prospecto pequeño empresario o ese pequeño empresario, él mismo esté inmerso en el proceso de hacer su estudio, de escribir su visión, su misión, de ir paso a paso con esta guía versus pagar empresas privadas? Yo sé que hay empresas privadas que se dedican a eso y cobran una buena tajada de dinero por eso, versus ir a esta empresa y decirle, hazme mi estudio, hazme mi plan. ¿Cuál sería la diferencia? Dentro de nuestra filosofía, y no tal vez todo el mundo piense igual que nosotros, pensamos que el proceso es de evaluar la viabilidad de tu idea de negocio y redactar tu plan, que es un proceso, como dije, que puede tomar meses tal vez, o un año, o tal vez más. Es un proceso por el cual tú te obligas a investigar, a recopilar información, a analizarla, a organizarla, a presentarla, a compartir tus ideas con otros y presentarla, ¿no? Y entonces vas desarrollando de las destrezas de investigación empresarial que yo pienso que son vitales para cuando te llegue el momento de la verdad, como dicen por ahí, poder tú mismo tomar decisiones correctas. Si otra persona te hace el trabajo, pues digamos que en la primera ocasión que tú tienes para defender lo que es ante una institución financiera, pues tú no conoces dónde vinieron los números, tú no conoces de dónde salieron las proyecciones de ventas, pues va a ser bien difícil. O sea, yo no vería que esto se pueda hacer de otra manera. Como dije anteriormente, el propósito principal para mí no es desarrollar un plan que puede tener 15, 20, 25 páginas, es la reflexión y el fogueo que se expone el futuro empresario para entonces después cuando esté por su cuenta, porque llegará un momento en que tú estarás operando en el mercado, reaccionando a lo que hace la competencia, pues tú hayas, como quien dice, practicado. Es como una práctica, ¿no? Así que, en verdad, en su momento la ayuda especializada recomendamos que se utilice, pero se utilice en aquellas áreas que usted como empresario pues no puede hacer usted mismo. Eso hacer un estado financiero, por ejemplo. Claro, o usted lo intenta y no es necesario, pero entonces ahí va con el especialista, pero entonces usted puede entender lo que está allí, puede hacer preguntas, puede interpretarlo, porque al fin y al postre, como te dije, realmente usted es que tiene que saber cómo va la salud financiera de su negocio, pues usted toma decisiones con relación a eso. Y profesor, entonces en esta edición hay unos apéndices, uno de ellos de los negocios desde la casa, sí, que es algo emergente. Sí, claro. Una de las cosas que está ocurriendo es que usted no tiene que montar un negocio full time, si podemos usar ese término, sino que tal vez siempre recomendamos que la idea se pruebe mientras más rápido mejor, en un escenario de ventas reales, ¿no? Así que tal vez puede usted empezar con un negocio pequeñito, algunas veces muchas opciones, hay un apéndice que habla de ideas de negocio que se pueden establecer desde el hogar y tal vez usted va poco a poco construyendo sobre esa experiencia, dándole un poco, obteniendo feedback de los clientes, viendo cómo reacciona la competencia y construyendo tal vez el lanzamiento de esa empresa poco a poco con información real de mercado. Una de las cosas que decimos nosotros es que usted tiene, el plan no se puede desarrollar en una oficina, en una casa, en un salón de clase. El plan tiene que desarrollarse yendo al mercado, buscando datos reales y viendo cómo la gente reacciona. Es mucho mejor, dice la literatura y la experiencia nuestra lo confirma, es mucho mejor que si tú vas a fracasar, fracases pronto.
bien rápido, antes de invertir una cantidad de dinero sustancial y tiempo en algo que no tenía futuro. Tal vez en ese proceso aprendiste algo y puedes entonces hacer unos ajustes. Según mi experiencia, la mayoría de los negocios no terminan siendo lo que empezaron, sino que van evolucionando y las ideas de negocio evolucionan sobre la marcha. De todas formas, aparte del libro, también tienen el apoyo del Centro de Negocios y Desarrollo Económico, los que quieran algún apoyo adicional. Ciertamente, estamos en la Facultad de Administración de Empresas y aunque estamos dentro del colegio, somos un programa que sirve tanto a la comunidad empresarial de la universidad como a los empresarios externos. Estamos en la sala 202B de la Facultad de Administración de Empresas. Esto es nuestro correo electrónico. Usted pone en Google cnde.uprm.edu y los teléfonos nuestros son los 787-832-4040, extensión 5591. Y no solamente podemos ayudarle en el proceso con ayuda individual, sino que entrando a nuestra página y estando pendientes, siempre tenemos actividades como conferencias, talleres que son de temas diversos, que son mayormente gratuitos. Y aunque se hacen la mayoría de ellos en la universidad, están abiertos a la comunidad en general. ¿Y el libro dónde se consigue finalmente? Pues mira, el libro no lo consiguen, te voy a decir dónde no lo consiguen, no se consigue en el centro. Los métodos actuales nos obligan a que se distribuya a través de entidades que se dedican a esto. En este caso, pues la librería, hay varias librerías en Mayagüez. Yo creo que ya tenemos en toda la isla, tal vez no voy a mencionarlas específicamente, pero sí decirles que en nuestra página tienen un listado. Y tenemos en el área de Mayagüez, tenemos varias librerías, tenemos en el área de San Juan, en Aguadilla, ya tenemos en Ponce, ya tenemos casi en Barranquita, en Arecibo, en Guayama y en Río Piedras. O sea que tenemos ya como un network, veo que aquí también me añadieron San Germán, tenemos un network de librerías que están en nuestra página del Centro de Negocios y Desarrollo Económico. Puede o poner la dirección que yo sé que ustedes ponen en su momento en pantalla, o simplemente pongan en Google Centro de Negocios Room y le va a aparecer allí rápidamente una foto del libro y ahí usted cliquea y encuentra la información. Muchas gracias, profesor, por habernos acompañado. Y amigos, a ustedes gracias por su sintonía y recuerde que historias como esta las puede buscar en nuestro portal www.uprm.edu. Será hasta una próxima ocasión. Hasta aquí, Foro Colegial TV. El espacio del acontecer del recinto universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Gracias por su sintonía.